Otra vez en este hermoso encuentro de mal comidos a bien comidos en Conex, de las cosas copadas que trajo 2020, para mí por lo menos, fuera hacer estos espacios de streaming y poder llegar a lugares. Ahí estaba viendo que hay personas conectadas de distintos lugares de Argentina, de Neuquén, de Mendoza. Yo voy a estar acá con mi computadora y el chat en vivo, cada tanto voy a chusmear, o sea, no es permanente, y hay un pequeño delay entre lo que pasa acá y lo que reciben ustedes. Entonces, bueno, eso, tengan paciencia para las respuestas a ciertas preguntas. También pasa algo muy copado, o bueno, pasó en las ediciones anteriores, imagino que en esta también, que es que mucho de lo que yo planteo y de repente ciertas preguntas que se disparan, se van respondiendo entre ustedes que están participando acá, que muchos ya vienen como haciendo su propia deconstrucción, ¿no? Alrededor de los temas estos. Y el año pasado, en el curso anterior, armaron hasta un grupo de Telegram que estuvo buenísimo, y que fue creciendo y que inclusive como llegó a tomar más personas que las que participaron del curso. Y está bueno porque una de las cosas que a mí me interesa plantear y con las que me interesa arrancar este encuentro de hoy tiene que ver con que esto es como cualquier proceso de deconstrucción, la deconstrucción alimentaria, que es urgente y que tiene como va mucho más allá de lo que comemos, o sea, del acto mismo de comer, ¿no? Implica un montón de otras relaciones, de vínculos, de posiciones en el mundo, de experiencias vitales y del sentido que encontramos a muchas cosas que parecieran cotidianas y superfluas, y realmente tienen como raíces muy profundas en eso, en cómo nos paramos en la vida y como los cambios que podemos hacer desde ahí para posicionarnos diferente. La cuestión es que como es un tema complejo, o sea, yo no estoy acá tipo a darles un menú, no vengo a darles como la dieta que va a hacerles vivir mejor, sino a realmente tratar de plantear, bueno, cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos hasta esta situación problemática en la que hay una periodista como hablando de comida, y no solamente hablando de comida acá, sino vengo investigando hace 10 años qué pasa y cómo se construye este sistema alimentario con aristas que van desde la economía, la cultura, la historia, como los problemas de corrupción, bueno, en fin. Todo eso es un proceso complejo que está como todo lo que implica un proceso de construcción como en desarrollo, ¿no? O sea, cuando yo digo, no sé, yo no me canso nunca de charlar sobre estos temas, de investigar, de seguir leyendo y demás, es porque todavía no es una cosa como terminada, no hay un punto de llegada. Y eso es una de las cosas que me parece como interesantes e importantes plantear de movida. Lo que hay en todo caso es una realidad muy concreta que tiene que ver con que nuestro sistema alimentario se volvió uno de los principales problemas, una de las principales desde causa de muerte absolutamente evitable. En los países en desarrollo hoy la gente muere más por las cosas que come que por el tabaquismo, por ejemplo. Eso sin dejar de haber desterrado el hambre, ¿no? Como toda la inseguridad alrededor de la alimentación, eso que haya millones de personas en el mundo que se despiertan todos los días y que no tienen para comer, ¿no? En un mundo que superproduce alimentos, vamos a ver mucho de todo eso. Bueno, al mismo tiempo, el sistema alimentario es el principal promotor de los desastres que están aconteciendo en el mundo. El año pasado, nos aturdimos, encerrados en nuestras casas, de ver incendios, de ver deforestaciones. Argentina se convirtió en uno de los 10 países que más deforestan del mundo, cuando quedan el 20% de los bosques que había. O sea, estamos deforestando sobre ya un estado terminal de la naturaleza. Nuestros ríos están repletos, creo que fue, ya ni sé, porque no sé si les pasa, pero es como un diciembre 2020 que no termina más. Vamos para el día 102 de diciembre 2020, pero en alguno de estos momentos bizarros y terribles estamos atravesando, las imágenes de el Paraná y de como ríos con peces muertos, con niveles de contaminación por agroquímicos tremendos. O sea, todo eso solamente se va como profundizando. En el medio, como los programas de desarrollo y los programas de
de progreso, ¿no? Como la máxima a la que podemos aspirar, que es como al progreso y al desarrollo. Todo eso está también de la mano de seguir invirtiendo y seguir como profundizando en los mismos desastres que hasta ahora nos amenazan con nuestra propia permanencia en la Tierra, con un montón con la extinción de un montón de especies, de plantas, de animales, de cosas que ni siquiera conocemos, pero que están siendo destruidas mientras nosotros avanzamos en un sistema alimentario que nos da cosas para comer que nos hacen daño. Perdón, voy a toser. Bueno, perdón. Entonces, lo que les decía es que esto es una invitación a una deconstrucción donde no es que vamos a llegar, entonces, listo, esta es la forma de comer que repara todo esto. Hay un montón de indicios de por dónde habría que poder movernos, pero sin duda esto requiere no movimientos solamente individuales, sino sobre todo colectivos, porque nadie come solo. Aunque agarres un paquete y comes solo, no estás comiendo solo. Estás estableciendo un montón de relaciones y un montón de vínculos que son anteriores. Hay muchas elecciones que se hacen previas a nuestras elecciones y decisiones que se toman que nos llevan a tomar decisiones que luego creemos que somos re libres de tomar, pero no. O sea, estamos realmente siendo inducidos a eso. Y ni hablar los niños y niñas que están en este momento, que llegan a un mundo o que se desarrollan en un mundo en donde este sistema necesita cada vez más consumidores. Necesita que los consumidores estén a edades cada vez más tempranas. Entonces, bueno, como que todo esto lo tenemos que mirar con ese nivel de complejidad, de profundidad y de paciencia. En la medida en la que nos llenamos de ansiedades alrededor de todo esto o creemos y queremos como ya tener la fórmula de la fórmula de salida, nos encontramos ante un problema porque pasamos como de una cajita problemática, de un laberinto muchas veces a otro, donde quedan un montón de cosas que sí, obvio, son tranquilizadoras. Es tranquilizador decir, yo ya llegué a lo que lo salva todo, lo que salva a mi organismo y lo que al mismo tiempo salva a mi familia, porque, no sé, voy a una escuela alternativa donde hay un comedor donde no pasan las atrocidades que ocurren en los otros, compro alimentos agroecológicos, tengo una alimentación basada en plantas, llegué y con esto como ya está. Y la verdad es que no es así. No es así porque vamos a ver muchas cosas por las cuales no es así. No digo que eso no esté buenísimo y que haya obviamente una invitación a alimentarnos mejor, a comer mejor, a disfrutar más y a poder hacer como de nuestros círculos espacios más copados. Pero no se puede como cambiar el mundo ni desde el consumo ni desde las elecciones personales. Y por eso, como también uno de los otros propósitos que tiene estos encuentros es activar por lo menos de alguna manera, justamente el gen activista de cada uno de ustedes que está del otro lado, como para multiplicar todo esto y para entender que hay como casi un deber, ¿no? Es raro, pero la verdad es que si tenemos la información que hoy en día es el lujo y el privilegio más grande al que podemos acceder, saber, ver, poder entender las cosas, te cambia la mirada, y cuando te cambia la mirada, obvio, se vuelve como en algún punto como más perturbador, pero te implica como una responsabilidad de eso. Me parece que eso está bueno, ¿no? Tomar esto como decir, bueno, voy a conseguir un montón de información, pero llevarla más allá de las elecciones que podemos hacer cada día. Por eso vamos a hablar de política, vamos a hablar de la construcción de lo que nos trajo hasta acá. Y después sí, obvio, hay cosas que sí, hay mucha gente que dice, ¿no? Como prefieren, obviamente si están del otro lado porque lo quisieron saber, quieren dedicar su sábado o el día que sea que están viendo esto para prender como otros radares. Pero bueno, obvio que te resulta perturbador. Yo otra vez el año pasado, entre otras de las cosas a las que me sumé, tuve un problema con un árbol que había en la puerta de mi casa. Lo taló el gobierno de la ciudad sin que el árbol tuviera ningún problema. Bueno, una cosa como desesperante. Me encontré como ahí en un activismo y con un montón de personas dándome información de un tema que para mí era como completamente desconocido, que es cómo se tratan a los árboles de la ciudad. Me voy un poco, pero les juro que es como interesante para entender qué es lo que termina pasando cuando modificamos la forma de ver.
Y bueno, me acerqué a un grupo que se llama Paren de Mutilar Nuestros Árboles, y que te hacen todo como un activismo para tratar de defender a estos seres vivos, hermosos, necesarios, vitales, que son los árboles que están en la ciudad, que están siendo masacrados porque, hay empresas de poda, por ejemplo, que ganan plata cuando llenan sus espacios, tienen como unos galpones, unos espacios que tienen que llenar de ramas. Entonces, podan árboles que no necesitan ser podados, generan estas mutilaciones. La cuestión es que me explican un día como, vos vas por la ciudad y ves árboles como con muñones, ¿no? Y esos muñones de los árboles son lastimaduras que se van haciendo los árboles. Los árboles no se caen porque sí, los árboles tienen unas estructuras muy sólidas. Lo que pasa es que empiezan a ser como cercenados y empiezan a ser como mutilados hasta que se debilitan y obviamente terminan como en estos accidentes que vemos, por los cuales después además, como para prevenir estos accidentes, se los tala. Entonces, como hay árboles, no sé, de 100 años, hermosos y que podrían ser completamente vitales y que terminan con eso. La cuestión es que te dicen eso, empezás a ver y empiezas a caminar por la ciudad y ya está. Es como algo que se te inoculó y caminas por la ciudad y solamente podés empezar a ver eso. Con la comida pasa un poco igual. A medida que sabés que es mentira, que no es tan grave y es mentira que puede pasar, no pasa nada, tipo, el nene como le doy esto y en realidad lo toman todos y no hay que ser como tan fundamentalista. Y empiezas a decir, pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué es lo que pasa detrás? ¿Cómo llegamos a que este personaje esté acá? ¿Cómo llegamos a llamar a esto frutita, ¿no? Y a confundir a un montón de personas con esto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, una de las cosas que me parece más importante que empecemos a pensar es qué paisajes construyen este tipo de productos, ¿no? Esos productos salen de algún lugar. Ese lugar del que salen siempre termina siendo un territorio, por más de que esos ingredientes luego pasen a una fábrica y en esa fábrica sean reconvertidos a cualquier otra cosa de lo que era en su estado planta. Pero bueno, eso, pasa que pasan un montón de cosas cuando ocurre esto. Entonces te pasa que empezás a ver, yo era un colegio enfrente de mi casa, y miro por la ventana y veo todos esos niños y niñas con sus barbijitos bajándose el barbijito para tomar este tipo de cosas, ¿no? O para comer, como este tipo de cosas que se comen en las escuelas todo el tiempo. Es como insólito, son carísimos, se supone que no son ni comida y sin embargo están incorporados ahí, ¿no? A esa forma de alimentación. Y empezás a ver y empezás a entender que ahí están pasando muchas más cosas que ese solo acto de comer. Una de las premisas con las que me interesa arrancar siempre es que la comida es información. Y cuando digo que la comida es información, no es solamente que es como, tiene nutrientes y entonces nuestro cuerpo los lee de una determinada manera y hace cosas con ellos, o tiene, no sé, desafíos, pongo la palabra, como aditivos, que son como una cosa que sí, no sé, fórmulas y sustancias con las que nuestro cuerpo tiene como mucho que tratar de entender para ver cómo hace algo con eso y cómo va reparando, ¿no? Sus sistemas, porque muchas de estas cosas son como cosas que van generando daños que el cuerpo va intentando reparar. Pero esa es como una forma de información que trae la alimentación, que esta es la forma más directa. Todo esto de lo que estamos hablando, este sistema económico, cultural, de destrucciones múltiples, no lo comemos. O sea, esa otra forma de información también nos llega de una determinada manera. Y parece como re delirante y hasta como New Age, ¿no? Como decir, estamos comiéndonos todo eso. Pero realmente hay algo del corte, del cercenamiento de nuestros propios seres, de los territorios que habitamos, que acontece en la medida en la que comemos cosas que no sabemos de dónde salen y que si tuviéramos que dibujar el paisaje de donde salió estaríamos perdidos. O sea, la comida siempre fue en la humanidad un vínculo entre un territorio determinado, plantas, animales y esa cultura humana que habitaba esos espacios y que hacía con eso un montón de cosas. Empezando por, los cazadores recolectores que sabían identificar en esa naturaleza en la que hoy nosotros, si nos quedamos ahí, hay que te morís de hambre porque no sabes qué comer, cómo, qué.
habían encontrado, obviamente, si no, no estaríamos acá hablando, exitosamente una manera de vincularse con todo eso. Que llegó a un punto como tan perfecto y tan intenso y tan distinto que devino en lo que se conoce como la agricultura, que es básicamente un proceso de domesticación de eso que nos rodeaba, para hacerlo los alimentos, que en muchos casos son los alimentos que conocemos hoy. Okay. Bueno, entonces, que nosotros hayamos extraviado que nos hayamos extraviado en ese camino y que nos estemos aventurando hoy en algo que, de nuevo, ¿no? Como solamente como algunos ejemplitos, como esto, ¿no? Esta idea de que esto es un alimento, el alimento más parecido a no comer para muchas personas, ¿no? Como un alimento que te va a llenar de tiempo sin comer, o creyendo eso, ¿no? Creyendo que estás como ganando tiempo sin comer, porque la comida, lamentablemente, así como en niños y niñas, pareciera ser como un programa y algo divertido, como algo que va mucho más allá de lo alimentario, porque es algo como infantil, y lo infantil está revestido de todas estas cualidades, donde, no sé, que sea saludable parece hasta un embole, ¿no? En lo adulto, mientras estamos como comprándole esto muchas veces a los chicos, vamos y compramos esto para nosotros, tratando de comer, de engañar a estos cuerpos que somos, dándoles lo menos alimentario posible, mientras nuestro paladar y nuestro cerebro pareciera que se llena de estímulos que nos gustan o que aprendemos a que nos gusten. Toda esa forma de educación alimentaria que se va construyendo porque vivimos en una sociedad determinada que entiende que los adultos comen de una manera, los niños comen de otra, que la comida de dieta es de una determinada manera, que todo sale de las mismas empresas, que son las mismas que van como llenando los supermercados de todo el mundo. Esta cultura alimentaria genera una educación determinada que, sobre todo y como primera búsqueda, como primer objetivo, sino, aunque nadie lo haya manifestado así, ¿no? Pero es un primer objetivo que cumple, así sea porque sigue estando de este modo, que es el corte con ese territorio. O sea, nosotros comemos cosas que no sabemos dónde salen, no tenemos vínculo con el territorio que habitamos. Y eso es sumamente brutal, porque luego pareciera como que la naturaleza es algo que nos queda muy lejos, que estos cuerpos que somos no responden a todos estos comestibles, y bueno, la cuestión es que no sabemos bien qué hacer, tratamos nos agarra como un montón de eso, de ansiedades ante una búsqueda, un intento de comer mejor, un montón de mensajes que aparecen como chocándose entre sí, ¿no? Como, bueno, no ser exagerado, no ser fundamentalista, si hago esto en mi casa, si repienso la comida de mi familia, no estaré como generándoles un efecto rebote hacia una búsqueda como cada vez más encarnizada de ultraprocesados, como toda esta cosa de, no sé, de estos nombres que se ponen a las personas que tratamos de buscar como, bueno, salir de toda esta matriz del horror, y te dicen, bueno, sos ortoréxico, ¿no? Como tenés un problema, se patologiza la búsqueda de esto. Porque básicamente hay que encontrarle un problema a las personas que quieren salirse de una matriz civilizatoria que nos organiza, que le da sentido a la vida de muchísimas personas, que construye trabajos, que construye formas de ganar dinero, que construye vínculos y formas de ser, que aunque no nos gusten, no querríamos cambiar y demás, nos encontramos como en estas formas de carcelcitas donde se come esto y no se puede comer otra cosa. Entonces, salirse de ahí es casi como darle la espalda a la sociedad. Y con eso también tenemos que saber que lidiamos en la medida en la que empezamos a repensar el sistema alimentario. Y la última, que también vamos a hablar después, tiene que ver con la empatía y el afecto que generan muchas veces las marcas, la mayoría, o sea, se dedican a construir vínculos emocionales con sus consumidores. Entonces, por un lado, la industria como que nos escinde de la naturaleza, dándonos cosas creadas en plantas industriales, lo más alejados posible de esa forma alimentaria primera, ¿no? Como una planta, o sea, nadie podría ver real esta cosa como mayonesa basada en plantas.
les juro que, o sea, ustedes comen esto, no hay una planta, no hay un registro de planta acá adentro. En nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, nada habla de plantas acá. Habla de estímulos sensoriales en donde hay una forma de conseguir el gusto a mayonesa que queremos negarnos porque tenemos la suficiente información como para saber que hay un universo de crueldad y de explotación del que no queremos ser parte con la mayonesa original basada en huevos. Volvimos. Bueno, les decía entonces que establecer vínculos con el territorio, con lo que nos rodea, con la naturaleza alrededor de estos productos es realmente una odisea imposible, y es como pasa todo lo contrario. Es tan exitoso el sistema al darnos cosas que nos escinden del mundo que luego vivimos en un mundo que está tremendamente violentado de muchísimas maneras. Vivimos como contaminando, incendiando, deforestando, torturando animales, sojuzgando pueblos enteros en pos de desarrollar este tipo de cosas, pero no nos enteramos. De hecho, pareciera como que no tenemos ni siquiera los receptores adecuados como para poder dimensionar esto, porque si lo pudiéramos hacer, obviamente estaríamos haciendo cada cosa. Entonces, ahí hay algo como para pensar mucho en cuanto a cómo esta información realmente nos llega. No es algo menor, y eso es algo que se ve muchísimo en su lado inverso también, cuando vas a los lugares en donde están en contacto con esos territorios todavía y donde no están alejados de lo que de lo que es comer como un acto de relación con plantas, animales y territorios, y no solamente hay una defensa acérrima de esos lugares, ¿no? A nadie le da lo mismo que venga una minera y les destruya el agua, a nadie le da lo mismo que le talen el bosque en esos lugares, cuando están ahí, ¿no? No cuando están en el country, no sé, qué pasa muchísimo también en distintas provincias y pasa muchísimo en América Latina en general. Se aíslan en burbujas naturales artificiales y se pierde contacto con los territorios. Me refiero a las personas que realmente están en esos territorios y que todavía mantienen esas relaciones increíbles con que se reflejan luego en sabores, en recetas que no se pueden replicar en otros lugares, ¿no? No se puede hacer lo mismo, o no se debería poder cocinar lo mismo si uno está viviendo en Mendoza que si uno está viviendo en Tierra del Fuego que si uno está viviendo en Salta, o en México no se debería poder comer lo mismo que lo que se come en Brasil, y eso ocurre porque cada uno de esos territorios y cada uno de esos lugares ofrece cosas diferentes y ofrece sobre todo relaciones distintas. Entonces la información de este sistema es perfecta para hacernos entrar en un sistema cosificador, absolutamente alienado, cosificante con nuestros propios cuerpos, ¿no? Cosificamos todo, comemos cosas y vivimos en un mundo que nos cosifica, y eso es algo que se puede obviamente cortar, y que ocurre lo contrario cuando empezamos a comer diferente. Volvemos a restablecer eso, volvemos a decir, mira, esto era un sabor que está producido por alguien, se reconstruye esa historia y empieza a acontecer que la información que nos llega o la información de la que podemos ser parte es muy otra, y salimos muchísimo de ese rol de consumidores pasivos buscando el mejor coso en la góndola para pasar a ser productores activos de una realidad más afín. Ni siquiera digo mejor, porque no creo que, es más afín a muchas de las cosas copadas que tenemos como humanidad, y que olvidamos en la medida también en la que perdemos el registro, porque esto posta que nos aliena hacia un punto de pérdida de registro. Y por eso repito, no es menor, y no es un dato menor, que las generaciones nuevas, que los niños y niñas estén hoy cada vez más siendo asediados y bombardeados por una industria alimentaria que los necesita consumidores adictos de sus productos, y los necesita educados en una forma de comer, porque los necesita educados también en una forma de pensar, de sentir y de relacionarse con ellos mismos y con la vida en general. Esta idea de la cultura zombie empieza realmente muy temprano en la infancia. Se reproduce, si se fijan, no sé, en los juegos que se presentan para la infancia, en el imaginario que se rodea de cuando se habla de comida infantil, y por supuesto tiene vínculos perfectos y precisos con nuestra propia infancia, donde también se crearon esas formas empáticas con cosas que en realidad nos hacen mal. Entonces hay que romper todo eso. Y para eso hablar de agricultura versus agronegocio, y me gustaría empezar con, donde todo esto empezó. Hay como media hora y es como esta introducción para llegar a adentrarnos y aventurarnos en lo que nos convoca hoy, que es esto: la diferencia entre agricultura y agronegocio, la diferencia entre comer alimentos
que vienen de la naturaleza y comer cosas que vienen de un universo en donde lo que importa es la única deidad que tenemos en el mundo hoy, que es el dinero. ¿Cómo empieza nuestra alimentación? ¿Cómo empieza a ver esta comida que yo les decía hace un ratito? Pasamos de ser cazadores recolectores a domesticar animales y plantas. Es algo como espectacular, pero se sabe bastante poco de qué es lo que pasó entonces. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo la humanidad empezó? O sea, primero que hay muchísimos pueblos con historias diferentes, en donde empiezan a darse estos fenómenos hace 10.000 años, hace un poco más de 10.000 años, en distintos territorios que se supone que no tenían ninguna comunicación entre sí, y empiezan a darse fenómenos muy similares que obviamente empiezan a transformar este mundo en el que vivimos, y no necesariamente transformarlo para peor. Tengo una primera imagen, ahí leo si podemos hablar del maíz. Cuando el maíz nace, el maíz es algo más parecido a esos granitos que vemos uno encima del otro, marroncitos. Esas semillas todas juntas, amuchadas, son como uno de los primeros maíces que se tiene en el catálogo de maíces y de evolución del maíz de la humanidad. Esa planta nace de una planta originaria que se llama teocintle, que es como uno de esos pastos, como unos penachos. Esos penachos tenían como unas semillitas, de esas semillitas empiezan a hacer un trabajo increíble y todavía absolutamente misterioso. De hecho, en México se habla como de las plantas domesticando a las personas, obviamente todas las historias atravesadas por mitos y dioses y por las explicaciones como más rituales del mundo, ¿no? Como en esta cosa donde lo que hacían era bastante más científico que lo que puede hacer hoy en día Bayer, que te agarra ese maíz, le inyecta 2 genes y lo hace un transgénico. Hicieron de un pasto un maíz y no solamente un maíz, hicieron cientos de variedades diferentes de maíz. Cada uno de los pueblos que había en Mesoamérica crearon variedades distintas, y esas variedades distintas dieron a su vez recetas distintas. Hay por lo menos 600 recetas de maíz que solamente están catalogadas en México, ¿no? Que solamente se pueden hacer con variedades de maíces nativos. Variedades de maíces que continúan en un proceso de coevolución con los territorios y con esos pueblos porque no se dejaron de sembrar. Entonces, se encuentran ahí, se disfrutan ahí, y se disfrutan en recetas que además tienen una inteligencia como eso, que no se puede creer de dónde se sacó ese tipo de información, como por ejemplo nixtamalizar el maíz, que es hacerlo pasar por un proceso que lo vuelve mucho más digerible, que le elimina los antinutrientes y que lo vuelve mucho más nutritivo, mucho más fácil de incorporar a la alimentación y de hacer esto, ¿no? Como un cultivo que luego en esos pueblos que hoy en día se llaman primitivos, y cuando uno está hablando de cómo formar una relación mejor con la agricultura, todavía están estos seres en tractor que fumigan todo y liquidan todo diciendo que quieren volver al pasado. Bueno, es ese pasado del que hablan, que no es pasado, sino que sigue estando, creo esto. Cientos de variedades distintas de maíz que encima de todo se ponían en producción en cultivos con una diversidad increíble, en donde confluían otros cultivos como porotos, como calabazas, plantas aromáticas, entre todos dando ecosistemas impresionantes, sumamente diversos, sumamente variados, que podían luego traducirse en recetas complejas, deliciosas y mucho más saludable, por supuesto, que cualquier cosa que puede llegar a hacer la industria, que lo único que hace es aislar algunos de los nutrientes que conoce y que sabe que nos hacen bien, llenarlos de azúcar, colorantes y aditivos y dárnoslos empaquetados como si eso fuese algo que nos va a sacar adelante. Eso es la agricultura. La agricultura es un sistema de organización social en un territorio determinado que logra no solo no liquidar la biodiversidad cuando la toma, digamos, sino multiplicarla. Hay otras fotos que vamos a acompañar para hablar un poco de esto. Eso es Amazonas, visto desde arriba. Estos son una pareja de indígenas Baniwa, una comunidad en Brasil.
Aquí hay otra comunidad en donde están cultivando mandiocas, hay campos de mandiocas en Brasil que tienen en un campo, una parcelita, 300 variedades diferentes. Algo sumamente interesante de pensar es Amazonas se ve como un territorio virgen. Nosotros en nuestro imaginario tenemos o territorio virgen o devastación del agronegocio y del capitalismo, ¿no? Como, bueno, represas, inundaciones, incendios, nada, eso, de liquidar todo lo que está vivo. Y después, como paraíso virgen, bello, verde. Bueno, ese paraíso virgen, bello, verde no era virgen, está construido en la relación que establecieron los miles de pueblos que vivieron ahí adentro y fueron modificando el paisaje de una manera sustancial. Hay cada vez más estudios que muestran eso, mudaban bosques enteros y generaban cultivos en una forma, claro, tan perfecta, tan relacionada con todo ese ecosistema que habitaban, que no se notaba. Ahora, que no se note no significa que eso no estuviera. Eso estaba, y estaba también como en estas construcciones de vida, de vivienda, que tienen todavía las comunidades indígenas que viven en Amazonas. Que es que como la choza indígena, que pareciera para muchas personas, casi hablaba con un amigo arquitecto al que entrevisté varias veces, que muestra en sus clases, él es de Brasil, y muestra en sus clases cómo se mostraba a la choza indígena como una especie de construcción casi para hasta burlarse, ¿no? Y hoy en día se sabe que como la bioconstrucción, los biomateriales que utilizaban, que generaban un aislamiento perfecto y al mismo tiempo una optimización de la temperatura, de la convivencia con todo eso, que obvio, después cuando se dejaba esa comunidad o cuando se dejaba atrás esa casa o lo que fuere, eso se fundía con la naturaleza porque está hecho con sus mismos elementos. Ahora, el nivel de inteligencia arquitectónica y el nivel de inteligencia para vivir ahí, para comer ahí, para hacerse formas de vida increíbles, todo eso, en lugar de ser como resaltado y destacado, se primitivizó en nuestro imaginario. Y eso no es algo casual, eso es parte de una forma de conquistar el mundo que se dio justamente con la conquista, justamente hace 500 años, cuando lo que avanzó sobre la agricultura y sobre estos pueblos y sobre estas culturas tan diversas fue una forma de pensar, una forma de ser, una epistemología nueva ante la que se aventuraba el mundo, que venía desarrollándose en este poder que se iba concentrando cada vez más en Europa y que buscaba conquistarlo todo. Con ese espíritu conquistador avanzaban por los mares y buscaban abrir nuevos mercados, la idea de que el mercado iba a ser como, bueno, ¿no? lo que iba a hacer que su mundo se empoderara todavía más. Y con ese espíritu llegan a este continente y ese es el espíritu que va a permanecer, se va a instalar, va a permanecer y se va a desarrollar para pensar a partir de entonces una y otra vez qué pasa con los sistemas de vida que se realizan acá. Todo estaba visto como salvaje, primitivo, a desarrollar, no explotado, feo. También hay una idea de belleza aplicada a la naturaleza que se impone, que tiene que ver con un paisajismo que venía de Europa, que es tan brutal que si nosotros nos vemos alrededor de todas nuestras ciudades en América, lo que tenemos son especies de árboles y especies y formas de construcción que vienen a imponer una determinada manera, ¿no? Un paisaje y una forma de entender a la naturaleza en su belleza y en su complejidad, domesticada, pero domesticada de ese modo, domesticada de una manera más asegurada, como que hay un factor también de conquista que viene de la mano de un factor miedo, por supuesto. Los conquistadores cuando llegan acá a América ven en todos esos pueblos y ven en todo eso que está aconteciendo acá un peligro. Ninguno podía sobrevivir ya en esos espacios naturales. Entonces lo que hacen es, obviamente, crear el imaginario del salvaje, el imaginario de lo que hay que dejar atrás, el imaginario de lo que no está lo suficientemente desarrollado y además el imaginario de lo
la cantidad de abundancia que hay en bienes naturales, a partir de entonces recursos que van a ser utilizados para alimentar la maquinaria capitalista, que es la que estaba empezando y como desarrollándose y desplegándose luego con la revolución industrial, y luego, bueno, encontrando ya como cada vez más formas más perfectas de domesticación y de control. Pero con esta idea de adueñamiento con el que vienen y conquistan estos territorios, con esa misma idea de, vienen como de territorios que todavía se habla que eran inhabitados, ¿no? Como territorios a descubrir, o sea, se descubre un territorio que estaba redescubierto, hace miles de años vivía un montón de gente acá, y un montón de gente que sigue viviendo hoy en día, y que daban, por ejemplo, los alimentos más espectaculares que luego Europa incorpora, entre ellos el maíz, el tomate, las paltas, el cacao, cosas que se venían comiendo hace un montón acá y de repente pasan a formar parte de este menú global, pero como cercenándoles cualquier forma de identidad o pensando en cómo poder hacerlo de la única manera en la que se van a empezar a pensar las cosas a partir de esta nueva forma de globalización en la que ingresa el mundo, que es desde la productividad. Las dos cosas que se buscan cuando se piensa en la agricultura y se la transforma en agronegocio es en producir más, no en producir mejores alimentos, mejores sabores, cosas más diversas, no, en producir más en menos tiempo, en el menor espacio posible, para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Eso es algo que pareciera que estamos hablando de hace 500 años, y por qué no nos vamos a retrotraer a 500 años atrás, porque es exactamente la misma matriz, y es la matriz que adoptamos y la que hoy nos cuesta tanto sacarnos epistémicamente, ¿no? O sea, hay una idea de que el desarrollo viene de la mano de la ciencia y la tecnología, habilitada por empresas que hasta ahora no han hecho otra cosa que destruir nuestra matriz alimentaria. En América no había hambre, no había enfermedades relacionadas con la alimentación, no había una esperanza de vida de 20 años. Todas esas cosas ya se sabe que no son ciertas y que empiezan a aparecer y empiezan a incorporarse a la vida de las personas en la medida en la que se establecen estos nuevos cánones, en donde alguien con una vida rural pasa a ser una persona en realidad con una vida que siempre puede ser mejor, que es pobre, que no tiene ningún saber equiparable al saber que se consigue desde las ciudades o desde esa entidad urbana desarrollada y capitalista. Una y otra vez tenemos que pensar en un término, que son varios términos en realidad, y les recomiendo mucho que, si les interesa todo esto, abran en sus bibliotecas, si no lo hicieron todavía, un espacio para las lecturas decoloniales. Los decoloniales son distintos pensadores, distintos intelectuales, desde la antropología, la historia, las ciencias sociales, que vienen a pensar justamente esto y a cuestionar de una manera muy fuerte cómo se imponen ideas de saber que se exaltan por sobre otras, de conocimiento que sí se legitima y se utiliza para deslegitimar todo lo otro que aparece como arcaico y como más disvalioso. Esa colonialidad del saber es hija de la colonialidad del poder, que es la que viene con los barcos y es la que sigue todos los días avanzando cada vez más en nuestros territorios. Entre las lecturas que les recomiendo, por ejemplo, les recomiendo a Aníbal Quijano, que escribió muchísimo alrededor de todos estos temas. Les recomiendo mucho a Boaventura de Sousa Santos. Les recomiendo a Rita Segato. Rita Segato está muy vinculada con las lecturas del feminismo, porque es la misma lógica la que destruye territorios y la que destruye luego los cuerpos feminizados y todo lo que se considera como de segunda para esta estructura que es patriarcal y colonialista, ¿no? Entonces, Rita Segato habla muchísimo, ciertamente, desde un lugar feminista, pero también habla muchísimo de lo que se hace con la naturaleza, también la naturaleza como un territorio que es víctima de esta lógica del adueñamiento y de esta lógica de la destrucción, donde, o sea, ustedes fíjense esta locura, ¿no? Como Coca-Cola tiene derechos
y el Amazonas no. ¿No? Como no existen los derechos de la naturaleza, no existe la naturaleza como algo que tenga los derechos para ser defendido. Todo lo contrario, tampoco existen los pueblos con derechos para, por ejemplo, sostener dentro del mundo de las propiedades y dentro del mundo de la propiedad privada como la máxima aspiración a la que podemos acceder. Los pueblos indígenas que crearon este maíz, que crearon las cientos de variedades de maíz, fueron tomadas por empresas como Bayer, Monsanto, agarran eso, le ponen su gen externo, lo patentan y se lo apropian. Bueno, esa apropiación solamente puede ser posible porque esto nos parece que es algo primitivo y algo que no sirve para nada, y esto nos parece que es ciencia. Y esto se repite una y otra vez, y ese discurso es algo que vamos a desarmar en el encuentro de hoy, o vamos a ver muchas veces de cerquita para sacárnoslo de encima, porque es una cosa devastadora y porque no es real. La agricultura necesita saberes muchísimo más complejos que los que se desarrollan en una empresa donde se piensan venenos para liquidar a la naturaleza. Saberes de biología, saberes de climas, de territorios, se necesita estar, ver y conocer eso. Y es algo que se viene haciendo desde hace muchísimos años y que hoy en día, desde hace miles y miles de años, ¿no? Y que hoy en día son saberes que necesitan rescatarse justamente para salvar a un mundo que se avecina a pasos acelerados de la mano de estas empresas que crean este tipo de maíces hacia su extinción o la extinción de todo lo que está vivo a nuestro alrededor. A ver. Bueno, decía que en estas formas, en estas ideologías que se imprimen, vamos a hablar mucho de ideología porque esto es una forma de pensar el mundo, no es que el debate, cuando pareciera que es puramente racional y conceptual y que en realidad no, está reprobado, que una cosa es ciencia y otra, mentira. O sea, todo es un debate hecho en base a esto, a la colonialidad del poder que deviene en colonialidad del saber, en donde hay un saber máximo que se impone a fuerza de repetición, publicidad y obviamente el rédito económico que implica, pero que deja por fuera realmente toda una cantidad de verdad que se va acumulando en pruebas. O sea, la verdad empírica que estamos viendo todos los días, con estos campos destruidos, con estos bosques destruidos, con estas selvas diezmadas, con las extinciones que estamos perpetrando a medida que avanzamos en este sistema, pareciera que no tienen aval y que son como menos científicas porque no vienen con el eslogan abajo de Monsanto, porque no están dadas por personas que ostentan los mismos espacios de poder, inclusive en muchos casos porque son repetidas y dichas por personas que ni siquiera acceden a esos espacios de poder. Es muy brutal y al mismo tiempo es como empezar a escuchar cuando empiezan, sobre todo siempre son como organizaciones de Europa, porque obviamente ahora Europa se da cuenta del desastre y entonces hay un montón de fundaciones que se dedican como a hacer filantropía y hacer como estudios sociales en América Latina. Y hay bastantes entrevistas que pueden encontrar también buscando por internet a líderes indígenas de Amazonas que dicen, nosotros veíamos venir el cambio climático y les avisamos hace no sé cuánto tiempo. O sea, lo que pasa es que ustedes están en otro lado, no ven lo que está pasando, entonces se la están perdiendo, pero sabemos que esto está pasando. Claro, la terminología de repente que emplean resulta no ser equiparable a la que necesita lo que nosotros tomamos por bueno para ser tomado en serio. ¿Qué te dicen? Por ejemplo, los Yanomamis en Amazonas, que viven en un lugar hermoso, increíble, y que han como establecido ahí formas de medicina y de relación con la comida, con todo y con el arte. Te dicen, el cielo va a caer. El cielo va a caer y nos va a aplastar. Y eso es algo como que lo van viendo y van viendo como de qué manera, ¿no? Como que de qué manera el hombre blanco llega, de qué manera lo destruye todo. Ahora, cuando lees ese libro, que se llama así y que está escrito por un indígena que se llama David Yanomami, en donde a través de un montón de metáforas y de un montón de descripciones y demás explica cómo estamos rompiendo el mundo y cómo eso no tiene vuelta atrás. Y eso luego por ahí
nuestro sistema tarda muchísimo en entenderlo, interpretarlo y dárnoslo como algo que realmente está ocurriendo. Y llegamos muy tarde porque estamos muy lejos. Y estamos muy lejos porque cortamos el lazo con nuestros territorios y con lo que nos hace lo que somos, lamentablemente, hace mucho tiempo. Entonces tenemos que volver a construir esos lazos y volver a pensar un poco mejor, como mucho más desde la agricultura que desde el agronegocio. Hay una foto de qué es lo que es como el máximo desarrollo rural. Esto es como la corporación ingresando al campo, ¿no? La corporación ingresando al campo es el agronegocio. Ese agronegocio se va a desplegar de muchísimas maneras, sobre todo desde la concentración de un puñado de empresas que tienen sede en estos países que dirigen y digitan el mundo. Hay otra foto, Leo, que el progreso, ¿no? De un lado la barbarie y del otro lado el progreso. Las imágenes de la tierra cultivada hoy en día con la tierra cultivada hace unos años. Y pueden decir, pero hoy somos muchas más personas en el mundo y de otra manera no se puede. Vamos a hablar de eso hoy, y es una de las grandes trampas dialécticas de un sistema y de un mundo que solamente se sostiene así, en base a la repetición de un montón de mentiras que calaron muy hondo, mentiras comestibles y mentiras dichas una y otra vez, muchas de ellas con aval científico y a través de profesionales que dicen cada cosa que, Dios mío. Bueno, voy a meterme un poco a ver cómo van, me cuentan, van bien, la están pasando bien. Bueno, acá hablan de qué ocurre con las universidades. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De qué manera se imprimen, por supuesto, las universidades pueden ser espacios de apertura hacia todo este conocimiento, o pueden ser espacios de repetición y de legitimidad de estas mismas formas de entender a la tierra, a la alimentación, a todo, ¿no? Y es un debate, es una discusión que se está dando en el epicentro de la mayoría de las universidades. No hay nadie que pueda decir, bueno, solamente se está explicando una cosa y no hay una contestación. Vienen cada vez más las nuevas generaciones con la información, nuevamente, ¿no? Como que nos da la realidad. Esto de vivir viendo cómo todo se quema y se destruye, es también algo que mueve currículas. Entonces está dándose todo eso, pero igual ahora en un ratito vamos a hablar un poco. Bueno, decía entonces que esta idea de desarrollo que acabamos de ver en esa foto es una imagen perfecta de eso, de lo que se ve como pasado y lo que se ve como futuro. Y muchas personas dicen, bueno, como no, sí, la conquista fue esa. La mayor conquista del agronegocio fue haber logrado estos territorios yermos, salvo para ese cultivo que se quiere hacer crecer. Y esto tiene un origen, así como la agricultura tiene un origen que les contaba hace un ratito, en donde que es muy misterioso y en el que confluyen un montón de factores y un montón de cosas que hizo que las personas se acercaran sobre todo parece que fueron como las que empezaron a domesticar las semillas, las mujeres. En la mayoría de los pueblos el registro que hay es ese, se empezaron a acercar y empezaron, bueno, como a dar estos alimentos diversos y a poder crear estos maíces de colores. También lo mismo se hizo con las papas, lo mismo se hizo con las mandiocas, como les decía, lo mismo se hizo con un montón de frutos. Bueno, así como esa historia está y esa película existe y es compleja de resumir porque tiene como tantas aristas, y no es lo mismo obviamente los pueblos pastores del Cáucaso que las familias de los pueblos andinos, y qué pasaba como en ese proceso histórico complejo luego, cuando todas esas cosas también empezaron, bueno, sobre todo los pueblos que viven en territorios similares, ¿no? Empiezan a cruzarse y empiezan a compartir. En América Latina hay mucho de eso. Así como está esa historia, está la historia de la construcción entonces del agronegocio, que, como les decía, empieza de alguna manera con un espíritu conquistador y colonizador que se impone con la matriz que llega a descubrir este territorio y mejorarlo, ¿no? O saquearlo mientras buscaban cómo educar al salvaje. Eso tiene como una historia que avanza como el capitalismo a lo largo de los años, y que se consolida de una manera muy, muy brutal y muy precisa en los momentos de las guerras.
La guerra, las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, es un pasaporte para el financiamiento de una ciencia que va avanzando. Obviamente la ciencia en la humanidad avanza y es maravilloso. O sea, yo no estoy como en contra de la ciencia, sino lo que digo es hay ciencia puesta para tratar de a mejorar nuestras vidas, y hay ciencia para tratar de mejorar la vida del puñado de corporaciones que hoy en día ostentan el mayor poder del mundo, ¿no? Esta idea de que los recursos para una humanidad en crecimiento, cuando el 1% de la humanidad concentra 500 veces más poder que el 99%, bueno, hay mucho conocimiento patrocinado por ese 1% para seguir beneficiándose, y de esa ciencia estoy hablando cuando hago una crítica al establishment científico que trabaja para los poderes y que alimenta todo esto. Ese establishment científico empieza a verse muy beneficiado entonces con las guerras, sobre todo la industria de la química. Ya venía como avanzando mucho la industria del petróleo, avanza como la industria del armamento, y la industria de la química es una industria que se ve muy beneficiada por la idea de construir bombas, armas letales, armas de destrucción para ingresar a los territorios que se quería tanto desfoliar, ¿no? Como sacarle las hojas, matar todo lo vegetal para abrir en las selvas lugares de donde se pudiera conseguir al enemigo, para matar a un montón de gente rápidamente. Bueno, empiezan a aparecer, estamos hablando como de un periodo que avanza muy intensamente en el siglo XX, que termina con Vietnam, que hace como estragos en el uso de estos productos, inclusive en los mismos soldados estadounidenses, porque bueno, muchos quedan como en contacto con todo esto. La cuestión es que se hacen un montón de ensayos, la humanidad empieza a ensayar su poder de destrucción, y resulta que el poder de destrucción es muy grande, muy poderoso, muy efectivo y muy rápido. O sea, tirás uno de estos venenos y como desaparece todo lo que se ve como problema. Viene todo bien. Acá entre quienes están participando de este chat esta mañana. Ay, quería meterme y se lió. Bueno, acá está. ¿Están viendo bien? Dicen que sí. Bueno, yo cada tanto me aventuro, así que si necesitan dejar algo ustedes, yo hoy después hago un escroleo y todo. Bueno, entonces decía que esto de la industria bélica, que fue como un gran desarrollador para estas empresas químicas, mucha tecnología, mucha ciencia, por supuesto, muchos saberes. Que cuando pasa la guerra un poco se quedan sin trabajo, o sea, un montón de plata, un montón de cosas creadas para destruir a una humanidad que ya medio que había sido destruida, las guerras habían sido ganadas, había como, bueno, se suponía que encima de todo había que salir de esa oscuridad en la que se había enterrado el mundo con las guerras mundiales, y que encima, como habían ganado los que obviamente no eran los peores de los malos que estaban en ese momento como peleando en el mundo, ¿no? En algunas cosas, como en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y esa guerra, ese mundo bélico, ese espíritu bélico y todo ese poder, se reconvierte a una nueva forma de guerra, que es la guerra contra el hambre. Y acá empezamos a explorar esta situación, que es el hambre. ¿Cómo aparece el hambre en el mundo? ¿Qué es el hambre? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Si estábamos viendo antes que estaban todos estos pueblos distintos que ni se conocían, siempre habían tenido para comer. Los casos de problemas de hambruna de la humanidad sin duda tienen que ver con irse de mambo en muchos casos con algunos cultivos en estos ensayos hacia la agricultura. Hay territorios que colapsaron, obviamente muy pequeñitos, ¿no? Y pueblos que de repente, nos tenemos que mudar porque acá no quedó nada. Pero no tienen que ver con como que no había hambrunas masivas sistemáticas como empieza a acontecer con un mundo que está sentado en la desigualdad. Si no hubiese desigualdad, no habría por qué preocuparse por hacer
más dinero y no tendríamos esa preocupación, ¿no? Como que todo el sistema económico se basa justamente no en la igualdad, sino en la diferencia, en diferenciarse, en acaparar, en acumular. Todo esto que estos pueblos tan sabiamente hacían en el manejo agrícola, que tenía que ver con pensar a la naturaleza como algo cíclico, como algo circular, como algo que cuando generaba mucho se devolvía en fiestas. Todas las mejores fiestas que tenemos en la humanidad vienen de las cosechas y de entender que a la acumulación o a lo que venía de más había que luego como entregarlo entre todos y derrocharlo y despilfarrarlo en alguna forma de fiesta. Es exactamente lo contrario a lo que ocurre cuando se impone un sistema económico acumulativo, que busca venir, sacarlo todo, llevarlo y nutrir mercados y alimentar unas nuevas formas de comercio. Con eso, con esa necesidad de acumulación, de saqueo, de expropiación, de adueñamiento, inclusive de imposición, cuando una de las armas de conquista que se utiliza es, por ejemplo, la prohibición de ciertos alimentos, la prohibición de ciertos cultivos, algunos que se consideraban diabólicos, como no hay pueblos a los que se obligó a no comer más amaranto, por ejemplo, cuando era la base de su alimentación. Entonces se cambia como el patrón alimentario. A otros pueblos se los obliga, por supuesto, a correrse de donde vivían, a pasar a ubicar unas nuevas tierras, que eran las tierras de la marginalidad. Ya no había tierras comunes pensando como antes, sino que había, lotecitos a donde iban quedando periféricos y sobre todo había un nuevo ser urbano que es el empleado rural o el esclavo, ¿no? Por supuesto, los grandes campos, los grandes negocios y las grandes plantaciones de la humanidad se nutren en base a la esclavitud. La esclavitud en la agricultura, en el agronegocio, está absolutamente enquistado desde sus orígenes. Entonces, el hambre empieza a propagarse y empieza a desarrollarse con estas formas de colonias que se establecen en distintos lugares del mundo. Una de las más grandes estaba en India, ¿no? Con la colonia inglesa, muchos campesinos y campesinas cultivaban alimentos, pasan a cultivar té, que no se come, obviamente, ¿no? Y a ver cuánto reciben por ese cultivo de té, unas pocas rupias con las que no les alcanzaba para comer nada. Luego empiezan a estar como corridos hacia los márgenes, hacia tierras como las peores tierras, las tierras que eran menos productivas, según esta nueva lógica, además de producción que mandaba como ciertas formas para trabajar la tierra. Había una educación para el trabajo de la tierra, una manera en la que la tierra respondía no ya como era, sino como necesitaba el sistema. Lo mismo ocurre, por supuesto, en América. Empiezan a extenderse los territorios de hambre y ser rural pasa a ser igual a ser pobre, que antes no era así. O sea, no había la idea del pobre y de lo primitivo. Es una idea que se impone y se sostiene, se profundiza, se desarrolla y empieza a ser como la vergüenza de vivir en el campo, la vergüenza de ser del campo y el sueño para pasar una vida mejor, que es la vida urbana que se promociona alrededor de publicidades, alrededor de la escuela como un sistema que también busca como hacer que las personas incorporen ciertos saberes y no otros, las lenguas prohibidas, ¿no? Como se prohíben las formas de hablar, que eran formas además de reconocerse y de vincularse con eso otro. Es muy lindo, no sé si estoy como en un día que me voy un poco, pero hay libros muy, muy interesantes que cuentan sobre las palabras, sobre los usos lingüísticos en los territorios, como por ejemplo para las comunidades indígenas es tan importante pensar palabras para determinados olores, ¿no? El olor del miedo, el olor de un animal que se acerca y hace no sé qué, son todos términos precisos que son necesarios para explicar un contexto y una forma de vida. Obviamente, en la medida que esa forma de vida desaparece o debe ser desaparecida, se anula esa forma de expresión, porque se anula ese contacto.
Tenemos que empezar a ver a la comida como si fuese eso mismo también, ¿no? Como un lenguaje, una manera de expresar esos territorios. Uno es con palabras, el otro es con sabores, pero tienen la misma implicancia, el mismo sentido, y ocurre lo mismo, se prohíbe una cosa, se reemplaza la forma de relacionarse con eso. Entonces la vergüenza del campo, la vergüenza de ser de ahí, de las ganas de querer salir, de progresar, de ir para otro lado, empieza, por supuesto, es muy seductora para el capitalismo, es muy necesaria para este sistema económico, porque, bueno, enciende mucho ese espíritu, y a la vez es lo peor para alguien que quiere mantener su huertita, ¿no? Yo me acuerdo, mi bisabuela ella era de La Pampa, y le daba mucha vergüenza si alguien le preguntaba de dónde era y de dónde había venido y cuáles eran sus orígenes, ¿no? Una persona como sumamente del campo, que no había ido a la escuela, y le daba eso, o sea, y todas las cosas que ella hacía, que tenía como dones y saberes y cosas, las hacía prácticamente como a escondidas, ¿no? Si sabía algo era como, bueno, un saber muy, muy menor, y por ahí te sabía como realmente sacar, no sé, el dolor de panza en un segundo, pero era como algo que no sé, parecía como una cosa que ya no servía para nada, no era necesario, y en definitiva para eso estaba la hepatalgina hoy. Bueno, entonces el hambre está imponiéndose cada vez más. Terminaron las guerras, estaban en proceso de terminar, ¿no? Algunas siguieron durante todos los años 60. Obviamente hoy en día no se acabaron las guerras, pero digo, esta idea de el mundo pensando que tiene un complejo industrial gigante hecho con empresas químicas como Dow Chemical, como Monsanto, como Bayer, que se reconvierte en esta nueva lucha contra el hambre, que empieza a ser publicitada muchísimo sin publicitar sus causas, por supuesto. O sea, nunca nadie te publicita, en India hay hambre, porque los ingleses hicieron estragos. En India hay hambre, vamos a hacer algo contra el hambre en el mundo. Entonces aparecen fundaciones como la Fundación Rockefeller, aparecen organismos de Naciones Unidas creados para combatir el hambre en el mundo, como la FAO, que es la parte de Naciones Unidas que se dedica a la agricultura y la alimentación. Y empiezan a financiar estudios para dar con cultivos que sean más productivos, que puedan hacer crecer esto que les decía al principio, ¿no? Como más en el menor espacio de la misma cosa, que se declara como, bueno, eso, como lo mejor a producir para este sistema económico. Entonces, aparece un científico que es amado, todavía es como el prócer, y de hecho tiene un Nobel de la Paz, que se llama Norman Borlaug, que desarrolla lo que se conoce como Revolución Verde. La Revolución Verde son unas formas de producir como unos combos productivos que empiezan con una semilla modificada en un laboratorio, semillas híbridas, no son lo mismo que semillas transgénicas, es cruza de plantas como se hacía en la agricultura, pero en un laboratorio. Entonces se mezclan, se van haciendo como cruces de manera como aislada, y se busca siempre estas características, que crezcan más pegaditas una al lado de otras. O sea, si uno hace un cultivo de maíz, no podés ni respirar adentro, porque las plantas crecen así. Eso en la naturaleza no está. La naturaleza tiene diversidad como su regla máxima. Lograr desarrollar cultivos que crecen uno al lado del otro, sin competir por nutrientes, que den plantas iguales, que den plantas exactamente iguales, lo más grandes posibles. Eso, bueno, requería toda una cantidad de esfuerzo científico que se logra con estas semillas, pero además requiere toda esta ayuda que va a venir del mundo bélico, que son los venenos, porque así como les decía, la máxima de la naturaleza es la diversidad, no existe. Si ustedes se sientan en cualquier partecita de pasto, de tierra, y miran ahí, van a ver que hay un montón de todo, nunca hay una sola cosa. Que haya una sola cosa es un problema, como algo, no sé, un desequilibrio, no es la norma. Entonces, ¿qué se busca hacer cuando se traslada del laboratorio a la naturaleza esta idea? Bueno, aislar a la naturaleza de sí misma, declararle una guerra a la naturaleza y a todas las expresiones que allí puedan competir con lo que de repente aparece como un festín. Digo, para cualquier otra especie, ver un montón de maíces de repente viviendo juntos es una fiesta de comestible. Bueno, para otras plantas también, de repente como quieren buscar sus espacios para vivir ahí.
¿Cómo se hace para que eso no acontezca? Entonces se crean esta batería de venenos, se desarrollan estas baterías de venenos que se reconvierten de las guerras que se hacían entre humanos a esta guerra contra la naturaleza. Entonces se crean herbicidas para matar a las otras plantas, insecticidas para cualquier insecto que pudiera venir ahí, fungicidas, como toda una batería de cosas con las que se van aislando los cultivos y nada, se logra el objetivo de dar mucho de eso. Luego fertilizantes sintéticos, porque bueno, esas tierras que dependen de esa diversidad para hacer, para justamente dar, para tener los nutrientes, y que son nutrientes que se van logrando a través de los millones de años que hace que este planeta existe, bueno, todo eso obviamente se ve liquidado, se ve mermado, se ve súper explotado. Entonces también se utilizan estos fertilizantes artificiales. Entonces se busca cómo mejorar un problema estructural del sistema creado con mucho pie en la explotación de la naturaleza, que deviene en la pobreza y deviene en el hambre, con intensificar esto y generar mucha productividad. Se creía que si había mucho, ese problema iba a bajar. O sea, iba a haber menos hambre porque había mucho. La realidad rápidamente mostró que no, lo muestra hoy en día. Lo muestra inclusive dentro de la FAO, ya se sabe en todos lados, salvo por supuesto, no se sabe, no se quiere saber, no se quiere como se dice, reconocer, obviamente, en las empresas que se hacen millonarias dando estos combos productivos. Estas semillas que pasan a ser propiedad de una empresa que rompe con este círculo perfecto, esta cosa circular de la agricultura. No solamente hablaba de estaciones, de cultivos que eran mejores para un territorio que para otro, y desarrollaban variedades según, no sé, o sea, 100 metros de diferencia de altura y la papa era distinta, es todavía distinta en los pueblos andinos. Bueno, acá cómo hacer para que todo sea uniforme, todo sea igual, todo crezca de la misma manera. Crean estas semillas que hay que comprar cultivo a cultivo, porque si no van perdiendo toda esta capacidad. Son plantas que solamente funcionan en el laboratorio. Una vez que van a la tierra ya está el problema de que no responden como una generación a la otra, empiezan a fallar en este propósito. Además son muy frágiles. Sin toda esta batería de agroquímicos, de fertilizantes y más, tampoco funcionan. Son plantas que resultan muy buenas para el laboratorio, muy malas para la naturaleza, a no ser que la naturaleza tenga todo este bloqueo químico que se le hace. Bueno, entonces la Revolución Verde lo que hace es consolidar un poder muy grande para estas corporaciones que de repente pasan a ser las dueñas de la agricultura. O sea, lejos de ser los agricultores como eran antes, que eran los que tenían el capital, que era la semilla, el saber primero se despoja del saber, luego se los despoja de ese bien de producción que es la semilla, y luego se los además como obliga, fuerza a tener que comprar toda esta maquinaria, todos estos venenos y todas estas cosas sin las cuales estos productos, estos alimentos no crecen. Entonces lo que hace por supuesto este sistema, que se supone que nace para disminuir la desigualdad, es profundizarla. No va a haber ya pequeños productores en el campo, va a haber cada vez más grandes. Los productores del campo, los pequeños, se van a retirar cada vez más, van a poder tener cada vez menos capacidad, obviamente, de ni hablar de imponer en los mercados estos productos. Los mercados pasan a estar como gobernados siempre por las mismas variedades, que son las más productivas y las que mejor se pueden comercializar, que son las que terminan ocupando nuestro sistema alimentario. Hoy parece que este frutita no tiene nada que ver con este maíz, pero su jarabe de maíz de alta fructosa que le da el dulce viene y solamente es posible por esta lógica superproductiva de generar una planta que gobierne todos los cultivos y que lo tome todo, ¿no? Entonces, tenemos como pocas variedades de plantas que son las que hoy en día gobiernan la alimentación del mundo. Azúcar, harina, soja y arroz. Tienen que ver si bueno, arroz, maíz, papa, la verdura que quedó, una sola variedad de papa, puede estar lavada o no, entonces es blanco o negra. Azúcar, que obviamente es otra planta, es la planta de la caña de azúcar. Trigo, que va a dar una harina
que va a estar también omnipresente, y luego soja, por supuesto, que va a ser como, bueno, estas plantas son las que van a terminar gobernando el campo en el mundo. Y superproducir estas plantas es como la máxima panacea de un empresario rural, o producir los animales, que vamos a hablar la clase que viene, que comen en muchos casos este tipo de plantas, sobre todo estas dos, ¿no? Soja y maíz. Pero bueno, pasa a ser como la intensidad está puesta en lograr como mucho de todo esto y en acaparar obviamente las tierras para hacer eso. Entonces, el campo se va vaciando de agricultores, los agricultores pasan a ser, la ruralidad pasa a ser cada vez más profundamente la nueva pobreza, la pobreza cada vez más grande. Y todo esto se profundiza y se vuelve peor con la segunda revolución. Esta es la revolución verde, la segunda revolución, que es la revolución transgénica. La revolución transgénica lo que plantea es cómo hacer para hacer que las plantas ya directamente se comporten como quiere la industria. Si acá lo que se había desarrollado con la revolución transgénica era lograr cultivos que acompañaran a este paradigma desarrollista y superproductivista, lo que se busca ahora es como un sistema tecnológico aplicado al campo, en donde, por ejemplo, el maíz pueda recibir un herbicida destinado a matar plantas directamente y no morir. Al mismo tiempo actuar como un insecticida para que no se tengan que utilizar tantos insecticidas, porque la cultura del veneno empieza a ser realmente muy tóxica y muy venenosa para todas las poblaciones, inclusive obviamente para quien se come este maíz. Con la soja se busca eso también, ¿no? Como, bueno, cómo hacer para que el primer cultivo en realidad que viene es el de soja, que es cómo se puede hacer para que la soja resista un herbicida, el glifosato, no cualquiera, que era como el herbicida que vendía la empresa que desarrolla esto, que es una empresa que produce primeramente venenos. O sea, nuestra alimentación con la cultura de las guerras termina quedando en manos de las empresas que fabrican los venenos que hacen las guerras. Y para vender más de ese veneno, se desarrollan primero los cultivos estos y luego se desarrollan directamente las plantas que toleran esos venenos. Si lo empezamos a ver así, se dan cuenta lo demencial que es. Claro, la idea es, cuando la venden, que es dar mucho más, porque si damos mucho más va a haber más comida, y al mismo tiempo lo que te dicen con el cultivo transgénico es que si nosotros logramos meterle estos genes a las plantas, por ejemplo, el maíz va a necesitar menos veneno. Ahora, ¿qué partes se perdieron? Donde pareciera realmente que no solamente no parecían personas como que pueden ostentar ese saber magnánimo que están todo el tiempo ostentando, ¿no? Sino que además parecían no olvidarse de las premisas básicas que hacen a la biología. Una de ellas es lo que Darwin mostró hace muchísimos años, que es la evolución de las especies, la adaptación, la resistencia, ¿no? Como las especies van a buscar cómo resistir a eso que las amenaza. Liquidar una especie entera o mantenerla a raya, realmente es como una odisea que se le ocurre a alguien como sin la información de cómo se va a comportar eso. Las plantas se van a hacer cada vez más resistentes al veneno, los insectos al insecticida, los hongos a los fungicidas. ¿Y qué va a hacer la industria? ¿Cómo va a responder la industria? Volviendo a poner cosas cada vez peores. Por eso, cuando aparece el glifosato en Argentina, que es el primer país donde se produce la soja transgénica a gran escala por fuera de Estados Unidos, el glifosato se utilizaban, creo que eran 2 litros por hectárea, ahora se utilizan 15. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque los productores de repente se volvieron todos como unos salvajes? No, porque la naturaleza cada vez está más agresiva contra ese ataque que se le perpetra. O sea, es la resistencia, es la defensa de la naturaleza. Las plantas se defienden, los insectos se defienden y van generando mecanismos de supervivencia. Entonces cada vez se utilizan cosas peores y aparecen cada vez cultivos con transgénesis para resistir a herbicidas y a venenos peores. Entonces estamos aventurándonos en una cada vez más tóxica. Cada vez es más el veneno que se aplica a la tierra, cada vez es más el veneno que queda en el agua, cada vez es más el veneno que queda en nuestra propia sangre, en nuestros alimentos. Todos nuestros alimentos tienen trazas de venenos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, habilitado por la ley, ¿no? ¿Cuánto está permitido? Los residuos de venenos que están permitidos en la leche de vaca. Van a encontrar
van a scrollear para abajo, va a seguir apareciendo como la cantidad de trazas de cosas que puede tener. ¿Por qué? Porque los venenos no desaparecen. La idea de que uno tira cosas y después, bueno, como lo lavas y se va, ¿no? Los venenos quedan, se acumulan, se bioacumulan en algunos alimentos, sobre todo en los lácteos, en las grasas de los animales, están acumulados. Las mujeres, cuando amamantamos a nuestros hijos, estamos pasándoles a través de la leche nuestra esos venenos que están en el campo. Yo me hice un análisis hace un tiempo en un programa de tele en CQC, había como, bueno, hicimos un análisis en sangre y tenía 2 venenos del campo, 2 insecticidas, organofosforados en mi sangre, que están ahí viviendo conmigo. Y seguro si ustedes se hacen, van a tener estos mismos venenos. Como si hacemos análisis en el agua, cada vez hay más venenos. En el algodón hay venenos. En el algodón que se supone que se utiliza para, no sé, cuestiones médicas también, las gasas, ¿no? En nuestra ropa, obviamente. Y todo eso en un contexto en donde, obviamente, estas empresas no quieren perder ni un centímetro de lo ganado hasta ahora, que es sobre todo muchísimo poder, y entonces no están dispuestas a confesar que esto es una idea que no funcionó, sino que lo que dicen todo el tiempo y una y otra vez, lo que se repite y lo que sostiene este sistema, es un aparato de legitimidad que está construido en base a mentiras repetidas y muy sólidamente armadas dentro de estos espacios de poder. Son los espacios de poder lo que son incuestionables, lo que resultan incuestionables, no lo que están diciendo. Como el espacio de poder es incuestionable, digan lo que digan, pareciera que está bien. Y pareciera que decir otra cosa es ser una persona primitiva que lo que espera y lo que busca es que volvamos a hacer la danza de la lluvia. Aparte de lo que podemos pensar de la danza de la lluvia, yo no estoy en contra de hacer ninguna danza de la lluvia, pero la verdad es que sostener como ciencia eso es por lo menos como sospechoso, porque está todo mal, los principios científicos, éticos, ni hablar que están mal. Y por el otro lado, porque como de la mano de enfrente, hay cada vez más ciencia que se construye en oposición a todo esto y que demuestra que no es una buena idea vivir envenenando nuestros cuerpos, vivir envenenando a la naturaleza y vivir envenenando nuestra comida. Que tirarle veneno a nuestra comida tiene un efecto. Bueno, entre ellos, quiero ver un poco por dónde voy. Esto les quiero hablar porque esto es muy bueno. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, bueno, dicen tipo, no, todo esto está avalado, ¿no? Esto está permitido por organismos de control, por empresas que ven como, primero que te creen como que esto como está registrado por, no sé, por ANMAT o por cualquier sea la agencia, depende del país en el que estén, que regule estas cosas. Y entonces está como avalado por alguien, por algún ente de control, y es un ente de control que en realidad no está viendo qué te pasa si vos le das todos los días esto a tu hijo. Básicamente como que reúnen algunas pruebas dadas por las mismas empresas que producen, por ejemplo, los aditivos o que producen en este caso los venenos, y dicen, está bien, como se puede usar en una determinada cantidad, de una determinada manera. Luego, obviamente, ni registran que eso acontezca, por eso en Argentina cada vez utilizamos más venenos y nadie lo regula. Pero además también cuando uno va a ver esos archivos y decir, ¿cómo se hicieron las pruebas para establecer que esto no provocaba, por ejemplo, cáncer? Y empezás a ver y encontrás que no están hechos los estudios, no se hizo los estudios sobre comer. Los estudios sobre comer transgénicos, por ejemplo, no se hicieron. O sea, podemos decir, hace 30 años comemos transgénicos y no nos pasa nada. Ahora, los estudios no se hicieron en ese momento. Se soltaron los cultivos con la idea de que tener un cultivo transgénico era lo mismo a tener un cultivo convencional o híbrido. Y con esa premisa se soltó y hicimos el experimento todos. Bueno, lo mismo hacemos con un montón de otras cosas. Y con los venenos, ni hablar. O sea, se buscan cargas tóxicas grandes de veneno, es decir, bueno, sí, claro, si te tomas 5 cucharadas te morís, pero nadie está luego midiendo qué es lo que pasa con envenenarte todos los días de a poquito, con convivir con tantos venenos en sangre, con que todos tengamos glifosato si nos hacemos un análisis de orina. Nadie lo mira eso, porque ¿quiénes son los que en Argentina, por ejemplo, están controlando este sistema? La Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, las confederaciones rurales,
la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, la Sociedad de Semilleros Argentinos, la Asociación Argentina de Ciencias de las Malezas, la Asociación Argentina de Protección de la Obtención de Vegetales, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida y el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología. Todos esos organismos que algunos tienen como nombres hasta muy rimbombantes, como ¿no? El Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. Eso es ILSI, búsquenlo, googleenlo, es Coca-Cola, Monsanto, Bayer. Son todos organismos que dependen de las mismas empresas que hacen los venenos, todos, y que representan a 4 empresas hoy en día en el mundo, que tienen el 65% de las semillas del mundo y de la venta de agroquímicos, que son Monsanto, Bayer, que como ustedes bien saben se juntaron, son solamente una, Dow DuPont, Syngenta Chem China y BASF. Esas empresas son las que gobiernan todas estas cosas, son las que luego ponen plata en todos estos organismos de control y las que luego, por supuesto, ponen funcionarios en agroindustria y en un montón de otros lugares. Mientras tanto, en los pueblos acontecen otras cosas. Es la realidad la que termina derrocando un discurso que es absolutamente perverso. Hay unas fotos que muestran esto, ¿no? Como qué es lo que pasa. Estos son bidones con los que juntan agua, bidones de venenos con los que se junta agua en lugares en el norte de Argentina, por ejemplo, en donde el agua potable no está garantizada, donde las personas pusieron de moda los barbijos o las máscaras para respirar hace muchísimo tiempo, mucho antes de la pandemia, porque salir a respirar el aire o salir a la escuela es exponerse al envenenamiento masivo y serial que perpetra el agronegocio sobre estas personas, a las que, por supuesto, como se considera de segunda, porque como les decía, la ruralidad está puesta como algo que, bueno, que hay que dejar atrás, ahí va y ahí se sigue fumigando y ahí se siguen envenenando. Entonces son esas personas con sus cuerpos las que muestran otra cosa. Y nosotros también. Entre quienes estudian mejor y que mejor han estudiado esto y que han hecho un campamento sanitario en Argentina para que los estudiantes de medicina pudieran evaluar qué es lo que está pasando en los territorios rurales, está Damián Berseniasi, que es médico, que puso esto, o sea, dijo, para que los estudiantes de medicina terminen de recibirse, tienen que sí o sí pasar por un campamento sanitario, apostarse en los pueblos y en esos pueblos medir la salud de la población. Bueno, Damián ha hecho un trabajo enorme, sumamente interesante, para probar el desastre que es el uso de venenos, y es una de las personas que más profundamente viene alertando qué es lo que genera esto en nosotros primero. Veamos en las personas que calculo que no muchos de ustedes estarán viviendo en territorios rurales, tal vez me equivoco y me lo podrán corregir ahora, pero si estás en una ciudad y pensás que todo esto no te hace nada, bueno, pensalo de vuelta, porque hay cada vez más pruebas científicas que avanzan y se construyen en base a una ciencia digna, en oposición a las corporaciones que quieren imponer e imprimir un discurso tranquilizador que va demostrando que es gravísimo este envenenamiento permanente, microscópico y muy intenso que estamos recibiendo. Escuchemos a Damián, van a ver. En principio, los productos que se están usando en la agroindustria, en la producción agroindustrial, son productos venenosos. Están reconocidos como venenos, son producidos como venenos, son vendidos como venenos y usados como venenos. Entre sus múltiples mecanismos de acción generan alteración del funcionamiento de nuestras glándulas, o sea, son disruptores endocrinos, generan una alteración en la capacidad de nuestras células de limpiar los errores genéticos cada vez que se hace una división celular, es decir que en ese sentido predisponen el desarrollo de anomalías celulares tipo cánceres o tumores. También generan una alteración a nivel de la salud reproductiva, con lo cual hay un aumento de pérdidas de embarazos, un aumento de problemas de fertilidad en las personas que son expuestas a esto, y fundamentalmente lo que es interesante decir es que hay una forma de exposición aguda, que es cuando yo estoy directamente involucrado o vinculado con el químico y entonces me aparecen rápidamente los síntomas de irritación de mucosas, que empiezo a lagrimear, empiezo a sentir las vías respiratorias cerradas, y hay otra forma que expresa el daño bastante tiempo después de que yo tuve la exposición. Y entonces, cuando expreso el daño con la alteración endocrina, con el problema respiratorio crónico, con el cáncer o la leucemia, es muy difícil identificar cuándo fue el momento en el que me expuse.
Y esa es una ventana de seguridad que tiene la industria para decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, o demuéstreme exactamente que fue el día que nosotros usamos este químico, el día que usted se empezó a enfermar. En nuestro país y en todo el modelo agroindustrial a nivel planetario se usan mezclas químicas que no han sido estudiadas en cuanto a sus impactos en la salud. Entonces, algunos pocos químicos fueron estudiados individualmente, pero no hay estudios científicos en cantidad suficiente para poder demostrar qué pasa, que no pasa nada cuando usas más de un químico al mismo tiempo. Los pocos estudios que se han hecho en serio han demostrado que cuando vos tenés un químico A más un químico B más un químico C y los usás en el mismo momento, en la misma producción y sobre los mismos organismos, el impacto dañino que generan es mucho mayor que si vos sumás A más B más C. No sé si soy claro en esto, ¿no? Sí. Esto se llama sinergismo y es muy grave que en nuestros sistemas de clasificación de toxicidad de químicos en nuestros países no estén teniendo esto en cuenta a la hora de advertirnos de los riesgos que esto implica. Bueno, esto que dice Damián Berseñasi también es algo que han estudiado otros científicos en Argentina, en el mundo en general, y ocurre un fenómeno que es tremendo, que es hacia dónde está apuntado luego el trabajo de estas corporaciones por fuera de vender estas cosas. A deslegitimar esto que dicen los científicos que estudian y que trabajan en los territorios. Imagínense como todo el poder concentrado que tienen estas empresas, a las que sin duda les da como los estándares en los que pensamos la vida, les va mucho mejor, ¿no? Porque trabajan y se hacen mucho más ricas que Damián, por ejemplo, y ponen todos esos recursos a sostener, por supuesto, todo ese capital, a sostener ese negocio y a deslegitimar lo otro. No es algo nuevo. Hay un libro muy bueno que también se hizo documental, creo que se llama Los mercaderes de la duda. Los mercaderes de la duda, búsquenlo así y van a ver cómo se hizo en las tabacaleras, se hizo en las empresas de armas. O sea, una vez que aparece la crítica al sistema, toda la plata de quienes necesitan sostener su negocio está puesta en deslegitimar cualquier forma de duda o cualquier forma de respuesta y de lectura contraria a lo que se quiere imponer como verdad y sostener como sistema. Y eso es una cosa terrible. En nuestro país tuvo un exponente muy importante que fue Andrés Carrasco. Andrés Carrasco era un director de CONICET, un tipo como súper requete contra reconocido en el ámbito científico, que trabajaba sobre modelos de embriones y que un día se dijo, ¿qué pasa si yo voy a ver como el glifosato? Que dicen que es inocuo. En ese momento, cuando Andrés lo empezó a estudiar, se decía que era inocuo, que se ponía en la tierra y se disolvía. Más de uno que otro puedes tomar. De hecho, las publicidades que se hacían en el campo, nosotros no vemos la publicidad de los venenos, porque no es una comunicación que se hace con los consumidores. De hecho, a los consumidores se nos oculta, pero en el campo, obviamente hay que divulgar los nuevos venenos. Y aparecían y decían, vos lo podés tomar esto. O sea, real. O sea, iban los vendedores, vestidos por supuesto como todos los vendedores de todo, como el visitador médico, como el vendedor de todas estas cosas, siempre es alguien que parece que tiene como un estatus de saber, ¿no? Venía con el guardapolvo blanco y le decía, esto te lo puedes tomar y no te hace nada. Bueno, en ese contexto empiezan a aparecer pueblos fumigados que muestran que tienen un 400% aumentados los casos de malformaciones, cosas que antes nunca se habían visto, enfermedades rarísimas, empiezan como a brotar de pueblos en el norte del país, pueblos en el núcleo duro de la soja, cánceres a edades cada vez más tempranas. Andrés Carrasco, en ese contexto, en donde además hay una disputa entre el gobierno y el sector rural, entonces empieza como a aparecer inclusive como a romper otra de las barreras que tiene siempre toda esta información, que es que en los medios hegemónicos nunca aparece, porque los medios hegemónicos se nutren de estas mismas empresas y porque los medios hegemónicos de comunicación, además de que ignoran todo esto, son parte de las repetidoras seriales que tiene el sistema para hacernos mostrar que este sistema va bien hacia algún lado. De hecho, si no, tendríamos todos los días las tapas ocupadas con las cosas que realmente tendrían que importarnos, que lamento decirles no es la que nos distraen todos los días. Bueno, Andrés empieza a darle a anfibios, a embriones, empieza a hacer como estudios sobre el glifosato y empieza a encontrar que es teratogénico, que genera como modificaciones que luego no pueden ser reparables en el ADN, y empieza como a probar, entonces empieza a decirlo. Y no sabía con qué se iba a enfrentar. Pero el tipo pasa de ser
en el imaginario, en la comunicación de la ciencia hegemónica y del poder ese concentrado, de ser director de CONICET y como una eminencia, a ser un chanta, un hablador, un tipo que está diciendo cualquier cosa. Se le cierran las puertas del mundo científico de una manera brutal. Bueno, Andrés murió hace unos años en medio de toda esta toda esta cosa horrenda, en donde por un lado desde los pueblos lo abrazaban y lo recibían como el padre de la ciencia digna, y desde el otro lado se lo vapuleaba en programas de televisión, en medios de comunicación, en diarios, se editorializaba en contra de él, se le cerraban las puertas de lugares donde siempre había aparecido por la puerta grande. Lo mismo ocurre con otros científicos. Horacio Lucero, me acuerdo que es un científico, un biólogo que está en el norte de Argentina. Cuando yo lo fui a ver, me recibió en el año 2011. Me recibió a las 7 de la tarde con el laboratorio, cuando yo no estaba ni la secretaria, para contarme lo que él estaba viendo y encontrando en sus estudios, que era básicamente una especie de destrucción de la salud colectiva en el norte del país, pero que él en ese momento, si lo decía, era despedido de su cargo y ya había sido denunciado 3 veces, ya le habían alertado que seguía hablando de eso, lo iban a bajar. Todo eso existe, a tal punto que ahora Damián puede contar en este segundo video qué fue lo que pasó con su trabajo que yo les contaba, que venía haciendo sus campamentos sanitarios, en donde iba viendo qué era lo que pasaba con los venenos en la sociedad. En principio, el proceso de desacreditación que uno va sufriendo es permanente. Hay quienes lo han sufrido peor que nosotros, claramente, como fue el caso de Andrés Carrasco o algunas otras personas que lo sufrieron quizás mucho más. A nosotros en algún momento nos pusieron cadenas en la puerta de la oficina donde guardábamos toda la documental, es decir, todas las historias clínicas que nosotros habíamos hecho, todas las entrevistas que hicimos, más de 120.000 entrevistas realizadas, estaban encadenadas a la oficina, no podíamos acceder a esas pruebas para poder seguir analizando datos. Hoy, en estos momentos, por ejemplo, otras autoridades distintas de aquellas, lo que quiere decir que ahí no hay grietas, no nos dejan dar clases de septiembre del año pasado en la práctica final, nos han sacado de ahí, y ya no es más el campamento sanitario y la evaluación final de los estudiantes, porque claramente eso generaba mucho problema. No obstante, la solidaridad, el encuentro y el acompañarse mutuamente de la comunidad científica que hacemos ciencia digna, ciencia libre de conflictos de interés con las industrias y con los estados, nos ha permitido crear la UXNAL, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, y desde esa organización nos acompañamos y nos vamos cuidando también de alguna manera para poder seguir produciendo un conocimiento junto con las comunidades que pueda de una vez por todas plantarse con firmeza para decir no más venenos en nuestros territorios, no más venenos en nuestras comidas, porque, y con esto quiero terminar y ser claro, quien cree que porque está viviendo en la ciudad está a salvo de esto está muy equivocado, porque el veneno que se usa en la producción de la comida llega a nosotros, a nuestros platos, sin habernos advertido de que eso está ahí, y lo comemos sin saber. Incluso pequeñas, muy, muy pequeñas dosis de un veneno o de un transgénico que contiene muy, muy pequeñas dosis de un veneno pueden generar en su proceso de acumulación a nuestros cuerpos daños irreversibles para nuestros nietos. Bueno, yo cada vez que lo escucho a Damián es como cada vez que escucho a los científicos que trabajan en esos territorios, es algo que no puedo creer, me resulta... Es tan desesperante la situación, ¿no? Como ver, saber, decirlo. Hay un libro que se llama La Primavera Silenciosa. Si se pierden algunas de estos, porque yo veo que en el chat hay muchos tipos, ¿qué dijo? Pueden volver atrás mañana, o sea, la clase queda grabada, la pueden volver a ver, pueden buscarlo. También está esto de tratar de comunicarse entre ustedes, pero esto de La Primavera Silenciosa es un libro que se escribió cuando empezó todo esto en la Revolución Verde, y mostraba qué era lo que estaba pasando en la naturaleza y el desastre que generaba. Estamos hablando de hace 60 años. Sigue todo cada vez peor y se sigue desacreditando de la misma manera a quienes plantean esto, ¿no? Entonces, lo de los venenos que no son peligrosos, que cada vez se usan venenos más inocuos, que en realidad la ciencia viene no a seguir engrandeciendo el poder que la crea, que es la ciencia esta del establishment, que es la ciencia que sale de los laboratorios, de las ventas de agroquímicos, sino que en realidad viene a reducir los venenos. Mentira, es mentira, pero como se sostiene desde ahí, o sea, se repite una y otra vez.
Esa es la primera mentira. La segunda mentira es que esto es un sistema que aparece para solucionar el hambre. Puede que en algún momento este señor Norman Burland haya tenido un buen propósito de repensar el sistema desde las entrañas del sistema y que haya dado con esta alternativa productiva, con esta forma productiva que hoy lo toma todo. Es la de la hiperproductividad híbrida. Inclusive puede haber científicos dentro de estas empresas que mantengan y sostengan este mismo espíritu, que no sepan de territorios, que nunca hayan pasado de su oficina o de su laboratorio. Uno de los problemas que tiene este tipo de investigaciones es el reduccionismo social también, ¿no? El haberse como quedado adentro de una probeta mental en donde terminan como repitiendo una y otra vez soluciones en base a un problema que es mucho más grande y mucho más vasto, como una naturaleza que desconocen. Pero bueno, pongámosle que inclusive puede salir como hasta de un buen proyecto. Ese proyecto sería la lucha contra el hambre. También es mentira, este sistema no está terminando con el hambre en el mundo, todo lo contrario. Y eso se sabe ya y es una cosa como que está totalmente establecida desde las mismas oficinas y desde los mismos lugares en donde este proyecto se gestó. Entre otras las personas con las que hablé con Graciano da Silva. Graciano da Silva, quien van a escuchar ahora, era el director de la FAO, fue el director de esta Agencia de Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación, de donde, recordemos, sale parte el dinero y parte el propósito de la Revolución Verde que patrocina a Norman Burland, y esta idea como productivista y desarrollista de generar mucho más comida para que el hambre sea menor en el mundo. Bueno, este señor Graciano trabajó ahí adentro durante muchísimos años. También trabajó en el programa Hambre Cero de Brasil, que realmente logró generar modificaciones muy de base en los mapas del hambre de ese país, que ahora están volviendo a darse porque hay un gobierno como el de Bolsonaro que está dinamitando todas las políticas públicas que se habían creado en ese momento. Pero bueno, Graciano parte de estos dos lugares y es una persona súper interesante porque él tiene un cambio de discurso total. Él pasa de ser una persona que promueve el productivismo y que promueve a la agroindustria como la solución al hambre en el mundo, a ser una persona que explica en un minuto y muy resumidamente por qué en realidad nos equivocamos. Se piensa que el hambre es un tema de falta de alimentos. Yo creo que no hay mejor ejemplo que lo que pasó en Argentina o que sigue pasando, ¿no? Uno de los mayores graneros del mundo. Y tenía hambre creciendo. Yo estuve ahí el inicio del año, me impresionó muchísimo la situación que vi en Argentina, ¿no? Situación similar a que pasó en Brasil en el inicio de los años 2000, cuando formulamos el programa Hambre Cero. Se pensaba también que el hambre era por la falta de producción, y de verdad no era. Hay mucha comida, pero no hay plata para comprarla. Los trabajadores no pueden pagar por el arroz, por el frijol, por la carne, por el huevo, por la leche, porque son muy caros. Y no es el producto que es caro, son los sueldos que son bajos. El problema del hambre es un problema de las desigualdades, es un problema de la falta de acceso, es un problema que viene de la mano de este sistema y que se consolida sobre todo en los territorios rurales. Si tenemos la posibilidad de viajar a campos de Argentina y campos del resto de la región, vamos a encontrar espacios que para el imaginario productivo son un éxito, son campos prósperos, verdes, donde se supone llenos de maíces, llenos de cosas que están ahí y que están como propagándose por cientos de miles de hectáreas. No solamente son alimentos que no se pueden comer directamente, porque no son alimentos que uno puede arrancar y comer, tienen que pasar por un montón de procesos para que eso suceda, sino que además vamos a encontrar que ahí al ladito nomás están los asentamientos, están los niños desnutridos, están los niños y niñas que mueren de hambre todos los días. En nuestro país, en Argentina, el hambre concentrada en las comunidades indígenas y en las infancias indígenas, a las que se ha reducido a lotes sin capacidad siquiera para una huertita, están viviendo al lado de los campos más grandes de nuestro país, no están viviendo en una piedra sin comunicación.
Yo he ido en el norte del país, en el norte de Argentina, hay un lugar que se llama Viateray, donde hice una entrevista a una familia que tiene una niña con una enfermedad muy extraña en la piel. Parece un dálmata, o sea, se le dibujan como todos lunares negros, una nena preciosa, que vive obviamente atrás de su casa. Hay un galpón donde se juntan venenos, todo el tiempo los aviones lo fumigan, y los vecinos, o sea, se convocaron a pedir. Obviamente es uno de los casos de tantos enfermos que hay en el interior de nuestro país. Las casas, o sea, por manzana se registran en todas las casas alguien con alguna enfermedad que puede ser relacionada de alguna manera con este sistema productivo. Y esta familia fue obviamente increpar a los productores rurales, y lo que decían los productores rurales es: múdense. Es lo mismo que le dicen a las escuelas rurales. Nosotros en Argentina tuvimos el año pasado, no, el anterior, protestas y cortes de ruta porque estaba prohibida la fumigación sobre escuelas. O sea, los lugares donde se pretendió prohibir la fumigación sobre escuelas, que los aviones mosquito pasaron sobre las escuelas, hicieron protestas para pedir porque decían que eso era una vulneración a sus derechos económicos y a sus negocios. Es terrible lo que pasa, porque termina siendo como tierra de nadie, y tierra de nadie entre familias que son pobres, que no tienen para comer, y que en muchos casos, ¿qué es lo único que termina garantizando su alimentación? Son los recursos que devienen de la recaudación impositiva que se hace de esos campos y que se traduce en planes sociales que alimenta bolsones con los que comen esas familias. O sea, viven en el campo, no tienen garantizada la alimentación, y en el mejor de los casos a lo único a lo que pueden recurrir es a los mismos a los que tendrían que pedirles que se retiraran para mejorar su calidad de vida. En esa trampa está metido un montón de gente. Son 12 millones de personas solamente en Argentina viviendo en territorios rurales y siendo fumigadas todo el tiempo, y además siendo empobrecidas, y además siendo marginalizadas, viviendo a la vera de una industria que no les da de comer, que no da de comer. Lo que da de comer es la justicia social, es el acceso a la tierra, todas otras cosas que vamos a ver en los próximos encuentros. Pero este sistema, así como está, genera intoxicación y genera hambre, porque genera pobreza. Y para hablar de esto último, para empezar a cerrar este encuentro de hoy, vamos a hablar con Raj Patel. Raj Patel es un economista, es inglés, tiene libros espectaculares, les recomiendo todos, sobre todo les recomiendo 2. Obesos y famélicos fue el primer libro que se escribió para pensar qué pasa con un mundo donde nada de lo que estamos comiendo está bien, y esa matriz problemática de la alimentación estalla sobre los cuerpos, o que siempre terminan como expresando en distintas formas de carencia un sistema económico absolutamente perverso. Y el otro es Cuando nada vale nada, que habla del valor que tienen las cosas, ¿no? Porque nosotros tenemos como muy establecido eso que les decía: Coca-Cola tiene todos los derechos garantizados. Coca-Cola es una corporación con derechos. Vamos al Amazonas, a los bosques del Chaco, a las selvas de yungas de cosas, ya puede venir el señor empresario que las tiene y quemarlas todas, explotarlas de la manera que se les ocurra, y no pasa nada. Bueno, esta idea de dónde estamos poniendo el valor en nuestra sociedad, qué es lo que realmente nos parece como importante, sobre todo eso se trabaja hace muchos años Raj Patel, ahora está en Texas, desde ahí hablamos, y bueno, y explica, o sea, yo le pregunté esto, ¿no? Como que explique fácilmente para nosotros los que vamos a estar acá hoy escuchándolo, por qué este sistema alimentario, lejos de generar mejoras a la distribución y mejoras a la alimentación de las personas, es lo que hace la pobreza y lo que hace la desigualdad y lo que hace que se profundice el hambre en el mundo. That agribusiness could feed the world, then we wouldn't have 2 billion people who are food insecure. If it were true that agribusiness could feed the world, then here in the United States, even before COVID, we had 40 million people who were food insecure in the United States, in one of the beating hearts of industrial agriculture. So you have to understand, of course, that there is enough food in the world today for everyone to eat sustainably.
But the problem isn't that there's not enough food. No one goes to America and says, "Oh no, there's a food shortage. That's why you have hungry people." No, the problem of hunger is not a problem of the absence of food. It's a problem of poverty. And so, if you want to understand, well, who's driving poverty? Turns out it's agribusiness. In the United States, 7 of the 10 worst paying jobs are in the food system. And that is harvesting, that is in food processing, it's in our industrial meat manufacturing facilities here. If you've been following some of the US stories around COVID, you'll know that the real hotspots for COVID are prisons and meat slaughterhouses. And there are a lot of those dotted around the United States where workers are sacrificed so that people can have cheap meat. And all of this is because of agribusiness. So if agribusiness turns around and says, no, you must trust us. No one else can feed the world because we are the only people who could do it sustainably, then you have to point out the lie that they have failed so far, that they are in fact engines of disease and of poverty and of hunger. Because in the United States, certainly, to be part of the agribusiness complex and to be an employee of agribusiness is already to be on wages so low that you are food insecure. How can this business, with a straight face, claim to be able to feed the world when it is premised on paying people so little that they depend on government aid to be able to be able to eat? Now, this is just a US perspective, but globally, you see industrial agribusiness as an engine of privatizing profit and socializing the externalities that come with depleting water resources or fouling the atmosphere. And industrial agriculture is not well placed to survive the climate crisis. I think that one of the ironies is that the ways that people can survive agribusiness is through small, sustainable and agroecological farming practices, which are much better at carbon sequestration, that are much better at producing sustainable and nutritious food than industrial agriculture can ever be. Bueno, algunas cosas de esto. Primero que donde había una parte que en los subtítulos creo que decía casas de clasificación de carne, en realidad son mataderos. O sea, es un problema de traducción, les pido disculpas del video. Es en los mataderos. Es donde más casos de COVID se concentraron en Estados Unidos. La industria de la carne fue sumamente criticada y lo sigue siendo por eso, porque se negaron no solamente a cerrar los establecimientos, sino a mejorar las condiciones de los trabajadores. Les recomiendo mucho, esto es un chivo, pero como lo pueden ir a ver de manera gratuita, está todo abierto. Bocado.lat, bocado.lat. Es una red de periodismo de América Latina que armamos con un grupo de colegas que dirijo desde hace unos meses, y armamos todo un especial sobre carne, un especial sobre la pandemia. O sea, desde el principio venimos como siguiendo siempre como las cuestiones que tienen que ver con los sistemas alimentarios y alimentación, y hay una nota muy buena sobre el matadero más grande de Estados Unidos en tiempos de pandemia. Y cuando la leen, o sea, es algo que no se puede creer. La clase que viene vamos a hablar de animales y vamos a encontrar, vamos a sumergirnos en ese horror, pero sí es interesante pensar, ¿no?, como esto que dice Raj Patel, que lo tenemos como súper internalizado también. Los cosechadores, en Argentina las cosechas, cuando te hablan de que esto es una invitación al futuro y al progreso, las cosechas están realizadas por personas que viven en condiciones de esclavitud, como las mismas condiciones que se ofrecían en las épocas de la conquista. Viven en casas, en muchos casos, que son trailers, en donde conviven con los mismos venenos, en donde tienen que pagar en una especie de mercado interno que hacen los mismos empresarios rurales su propia comida con lo que reciben. No es un caso aislado, es la matriz productiva de Argentina y de cualquier país que se dedica al agronegocio, porque parte de hacer que el agronegocio funcione es hacer que los empleados no les valgan nada, es hacer que el empleado rural sea el último orejón, y por supuesto también en hacer que todas estas externalidades que se conocen como el envenenamiento colectivo, como la pérdida de biodiversidad, como esta violencia que nos terminamos comiendo, esté puesta en valor cero. Entonces, como está puesta en valor cero, el resultado es un gran negocio.
encima de todo, subsidiado por los gobiernos, porque el agronegocio vive y depende de los subsidios estatales. Todos los gobiernos apoyan a las grandes empresas desarrolladoras de todos estos problemas y no ponen un peso en nada que tenga que ver con una producción alternativa. Graciano da Silva, en estos diálogos que tuve con él, es una entrevista como bastante larga, que en algún momento voy a poder escribir cuando tenga un tiempo, pero él me decía como que me hablaba de cuánta guita invierte FAO en financiar estudios y en financiar como pruebas científicas que muestren que el agronegocio sí funciona, y cuánto pone en agroecología. En agroecología pone solamente el 5% de su presupuesto. Con solamente ese 5% de su presupuesto ya se sabe que la agroecología sería el gran camino necesario a explorar a nivel masivo para darle de comer bien al mundo. Es algo de lo que vamos a hablar en el último encuentro, pero sí me parece interesante como empezar a deslizar esto. Reincorporar a las personas que hoy están marginalizadas por fuera del sistema productivo al esquema productivo, redistribuir las tierras y poder garantizar nuevamente que quienes son los dueños de la tierra, quienes trabajan en los alimentos, sean los dueños de los recursos, como las semillas, por ejemplo, que puedan intercambiar libremente, plantar según los tiempos de siembra tradicionales, y convertir luego a ofertas de mercado en mercados que no sean los grandes supermercados, que por supuesto resultan ser grandes concentradores de toda esta porquería que está puesta ahí para durar para siempre y ser vendida igual en todo el mundo, cambiaría esta matriz de hambre que está dándose en el mundo. Entonces, eso está, hay estudios, pueden buscar lo que son los veedores por el derecho a la alimentación adecuada de Naciones Unidas. Es un cargo, los expertos en alimentación adecuada de Naciones Unidas. Es un cargo que dura 5 años y se dedican a hacer investigaciones y muestran una y otra vez que los agroquímicos y el envenenamiento cereal es un problema cada vez más profundo de derechos humanos y de violación de derechos humanos de todos y todas los que estamos siendo sometidos a eso, y cómo la agroecología podría cambiar esta matriz. Pero claro, dejaría fuera del juego a las empresas que hoy dirigen el juego. Por eso es que no se puede hacer. Bueno, no se estaría intentando, digamos. Vamos a ver las últimas cosas que estuvo diciendo Raj Patel en esta charla que tuve con él, que son realmente muy reveladoras. I was a child, my parents also said, eat up, there are children starving in Africa. But in Africa, what do you think they say? They say, eat up, there are children starving in India. And in India, if you look at the places where industrial agriculture has done its worst, the soil is just dust and the water is contaminated and salty. But in India, one of the big transformations that's been happening is something called zero budget natural farming. And it is a system of farming that's really is essentially agroecological, that's using a series of interventions that are about intercropping and building soil fertility and managing water, so that everyone in India can actually eat sustainably. And it's certainly hard to imagine that we could feed the world with agroecology, in part because we have these narratives, these lies that come from agribusiness saying, no, look at how productive this land is. And if you measure the output of land, and you say, well, this land can get, several, tons per unit of area. And if you compare that to agroecology, and you say, well, they've only been able to get this much corn, whereas we used industrial practice, we got this much. But in fact, there is a well-documented relationship where for small farms, certainly for smaller farms, the output per unit area is higher than the industrial mega farms. And the industrial mega farms only achieve levels of efficiency that they can by growing one thing and substituting a lot of energy, using a lot of carbon-intensive agriculture, and using machines. And even then, they never approach the level of productivity that you can get with the right kinds of sustainable farming practices. But to imagine that is to imagine something that's even harder, which is to imagine land reform, because we now have huge farms. For
agroecology to work, we need many more people working in the fields. And the way that our society is set up and the way that we currently imagine the possibilities of change, no one wants to work in the farm. It's badly paid work and it's drudgery and it's horrible. And, instead everyone could make much more money being a stockbroker, even if being a stockbroker is to be, a banker who takes the value in the soil and burns it. Whereas to be a farmer, a sustainable farmer, is to actually to take carbon from the air and lock it back in the soil. But we pay one orders of magnitude more than the other, and that's what's wrong with capitalism. But that problem with capitalism is something that's also in our minds. And if we can only imagine vast farms tended by machines, then we are failing ourselves, and we are letting our poor imaginations lead us into a very poor future. Because agroecology, if there is land reform, can offer a basis for many more people to have meaningful and deep engagements with the soil and the world around us. But what it requires is a transformation in the way that we value ourselves, our relationships, and our engagements with the soil. Bueno, realmente es un asunto como para empezar a salirnos desde el lugar tal vez más impensado, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía Raj Patel, que es la construcción de nuestras ideas. Nuestra cárcel es mental en esto. Realmente estamos viviendo como sojuzgados y oprimidos por un sistema tóxico y violento que nos va adoctrinando mientras creemos que nos está dando cosas que nos dan como alegría, que nos dan como placer y saciedad, o que nos dan alternativas que en realidad no son más que la profundización de un problema del que tenemos que salir, animándonos a cambiarlo todo con una capacidad maravillosa que tenemos como humanidad, que es justamente como nuestra imaginación y nuestra capacidad de empatía y conexión. Este sistema niega y nos lleva a negarnos las cualidades humanas que nos pueden sacar: nuestra libertad, nuestra creatividad y nuestra empatía. Para construir un sistema alimentario mejor, tenemos que poder permitirnos volver a pensar con esa libertad, y para volver a pensar con esa libertad necesitamos la información adecuada para que reemplace estos pilares engañosos con los que sostuvimos este sistema hasta ahora. Así que bueno, este fue el primer encuentro con ese propósito. Nos vemos el sábado que viene por acá, o bueno, el día que sea que se enganchen los que están viendo esto grabado, y vamos a hablar de otra de estas expresiones de la ruralidad hoy, del sistema alimentario hoy, que es qué estamos haciendo con los animales. Espero que les haya gustado. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos.